Este entrenamiento creativo que te estamos proponiendo es como una receta de cocina. Puede tener muchísimos ingredientes que tú los puedes mezclar de diferentes maneras y hacer tus propias rutinas. Por eso en esta sección nos hemos venido para esta cocina, a contarte la primera forma que te vamos a proponer para entrenar tu creatividad, para recuperar tu pensamiento creativo. Y son precisamente los indicadores de la creatividad. La mezcla de esos indicadores es lo que en la literatura sobre creatividad se conoce como pensamiento creativo. Y son una serie de habilidades que todos tenemos todas, pero las tenemos en mayor o menor medida. Como te contábamos, esto es lo que es medible. Estos son los asuntos que se podrían llegar a medir en un test y saber si eres más o menos fluido, flexible, original, que son algunos de los indicadores principales. Los estudios de indicadores de creatividad son variados y si te interesa este tema y lo empiezas a explorar, te vas a dar cuenta que puedes encontrar alrededor de 24, 25, 26 indicadores. Hay indicadores como la novedad o como la certeza, la astucia, que también son parte de los indicadores para algunos autores. Pero de los que vamos a hablar son los indicadores básicos, son los indicadores principales que propuso un señor que se llamaba Paul Guilford y que era el director de la Asociación de Psicología de América, la famosa APA, sí, la de las normas APA, la que utilizamos en los trabajos de grado. Para ese año, Paul Guilford era el director de la APA y propuso el estudio de la creatividad. Él hizo un estudio muy importante, muy famoso sobre el pensamiento en general y la inteligencia. Y dentro de la inteligencia encontró unos factores que tenían que ver con la transformación y el cambio. Y a esos son los que se han definido como los factores de pensamiento creativo. Vamos a verlos rápidamente. Recuerda que estos pueden ser entrenados y entrenarlos constantemente abre las puertas a tu creatividad. El primero de ellos es la fluidez. La fluidez es una característica del pensamiento que consiste en generar muchas ideas. Hay diferentes tipos de fluidez, pero básicamente consiste en esa capacidad que tenemos de generar muchísimas ideas. Ejemplo, mira un objeto a tu alrededor y empieza a lanzar la mayor cantidad de ideas posibles alrededor de lo que te inspira ese objeto. Aquí en esta cocina tenemos, por ejemplo, un fogón. Podemos decir, poner un cronómetro y empezar: fogón, fuego, calor, cocinar, ollas, metal, dispositivos de calefacción, hornos, por ejemplo, leña. Todo eso me inspira un fogón. Entonces, entre más palabras soy capaz de generar en 1 minuto, en 2 minutos, quiere decir que más acceso tengo a mi fluidez. Hay personas que inicialmente son poco fluidas, pero con el entrenamiento constante pueden acceder mucho más fácil a esa fluidez. Más adelante en otro video te contaremos sobre los saltos mentales que tienen que ver con esto. Un segundo indicador es la flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con las categorías. Una cosa es producir muchísimas ideas y otra cosa es que sean diferentes. Entre más categorías puedas encontrar en tus ideas, más flexible es tu pensamiento. Ejemplo, 2 personas distintas les preguntamos: digan los medios de transporte. Y la persona A empieza a escribir: carro, taxi, camión, camioneta. Todos esos son de una sola categoría, podríamos llamarlos carros de 4 ruedas. La persona B ante la misma pregunta empieza: carro, camión, caminar es un medio de transporte, volar, globo, avión. Todas estas se podrían clasificar ya en 3 o 4 categorías: medios a pie, medios del aire, medios del agua. Entonces ahí hay más categorías. Nuestra tercera característica es la elaboración. La elaboración es la calidad de las ideas. Entre más calidad tiene la idea, entre más pulida es, entre más elementos tiene, más elaborada está. Por lo general, aunque no es una norma, las personas que son muy fluidas tienden a ser poco elaboradas y viceversa, porque es muy difícil hacer ideas a gran velocidad, pero a la vez que sean de alta calidad. Por eso muchas personas ante los ejercicios de fluidez se bloquean o hacen una o 2 ideas. Pero cuando las analizamos más a fondo, esas ideas tienen mucha calidad, tienen mucho pulimiento.
Por ejemplo, dos personas distintas en una prueba de dibujos, que es parte del test de Torrance, el test más famoso para medir la creatividad o los indicadores de la creatividad, pueden hacer lo siguiente. Mientras una hace 10 dibujos sencillos de estos de bolita y palito, otra persona se queda en un solo dibujo. Por ejemplo, una cascada con una casa y un animalito. Entonces, al final termina siendo un solo dibujo, pero tremendamente elaborado. Recuerden que estos son indicadores que tenemos cada uno en nuestro cerebro, o sea que casi que no los podemos controlar inicialmente. Cuando las personas son muy elaboradas, siempre tienden a ser elaboradas. En cambio, para las personas fluidas es fácil tomar el concepto de que primero tienen que decir muchas ideas sin importarles inicialmente la calidad. Otro indicador de la creatividad es la sensibilidad a los problemas. La sensibilidad a los problemas es una característica del pensamiento que nos permite encontrar causas y efectos. Esas causas y efectos lo que nos lleva es a que podamos entender mejor los problemas. No todo mundo es bueno para esto. No todo mundo ante un problema se queda quieto, respira y dice, venga, ¿por qué está pasando ese problema? ¿Cuáles son las causas del mismo? De allí que este indicador sea escaso en muchas personas. Otro indicador de la creatividad es la originalidad. La originalidad es el marco de pensamiento distinto. Se ha visto que si habláramos de un grupo de 100 personas, aproximadamente de forma innata, apenas un 3 a un 5% son realmente originales. Las personas originales son las que mal entendemos como las más creativas. No es que ellas sean más creativas, son más originales. ¿Por qué las vemos como más creativas? Porque van en contra de la norma, porque les gusta hacer cosas diferentes, porque ante un reto siempre buscan la diferencia. Pero esto se puede entrenar. Tú puedes entrenar a tu cerebro para que ante un estímulo, ante un problema, se obligue a lanzar cosas que sean diferentes, a no pensar en lo mismo. La originalidad es uno de los indicadores más escasos, pero también más interesantes de trabajar. Finalmente tenemos la reelaboración. La reelaboración o retransformación es una característica de nuestra mente en la cual podemos tomar el uso de un objeto y convertirlo en otro. Este es uno de los elementos más importantes. Esta reformulación, que también la llaman así, es uno de los aspectos más importantes para poder desarrollar nuestro pensamiento creativo. La capacidad que tenemos los humanos de tomar un objeto X y darle una forma o un uso Y nos ha llevado a que podamos encontrar usos alternativos para las cosas. Que podamos, por ejemplo, no sé, utilizar el agua para calentar cuando el agua es fría. O que podamos utilizar elementos como el fuego para hacer muchísimas cosas, o que podamos crear materiales diferentes en la química. ¿Por qué? Porque la retransformación, la reelaboración o reformulación es esa capacidad que tenemos de convertir las cosas y de utilizarlas para elementos distintos. Esta última es una de las que más deberíamos de entrenar, porque entre más usos alternativos empecemos a darles a las cosas, más posibilidad tenemos de combinar y de hacer esas combinaciones inusuales que nos llevan a la generación de ideas. Así es que este camino, los indicadores de la creatividad, son un primer paso para poder entrenar tu pensamiento creativo.